Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por formar parte de Meridiano 64. Bueno, gracias por invitarme, Gabriel. A usted, Jorge, es un gusto tenerlo. Le pregunto por la posibilidad de un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos con respecto a la salud, la pandemia y la economía en nuestro país. Mire, asistimos a una crisis humanitaria. La palabra pandemia alude a la expansión de un virus. La crisis humanitaria alude a la incapacidad de la sociedad en que vivimos para abordar esta pandemia desde el punto de vista del interés general. Y esto se percibe en el hecho de que en todo el mundo han abundado en extremo los subsidios para sostener a grandes grupos económicos y no así para sostener a la población sin empleo, a los que no pueden ir a trabajar, a los que tienen enfermedades, etc. Es decir, ha puesto en crisis la relación sociedad-naturaleza. Es decir, la organización que tenemos de la sociedad es incapaz de abordar un fenómeno natural, una pandemia en este caso, desde el punto de vista, primero, de las mayorías y segundo, de la vida. ¿En qué país se hicieron mejor las cosas, o bien desde su punto de vista, Jorge, y cómo corregimos esta situación en la que nos encontramos con 2 de cada 3 chicos por debajo de la línea de la pobreza, casi la mitad de la población en general también es pobre, el 85% de los jubilados indigentes? Mire, no conozco en detalle todos los países. En el caso de algunos de Asia, creo que en Nueva Zelanda, fueron muy severos con el distanciamiento social a la hora de la más mínima expresión de contagios. Y supongo que habrán dado algún apoyo económico. Pero Australia, como Nueva Zelanda, como los demás países, son todas organizaciones capitalistas. Han puesto el énfasis en eso. Permítame que insista. Nosotros estamos sosteniendo una deuda pública que se refinancia cada 15, 20 días a tasas de interés abusivas. LELIX, deuda del Banco Central con los bancos por más de 3 billones de pesos, y no tenemos un mango para aplicar nuevamente una IFE. No hay asistencia a los comedores. Y hay una política salarial y jubilatoria que se esfuerza para que los salarios queden por debajo de la inflación. Es muy claro. ¿Qué tienen que ver los sindicatos con esto, un sistema Jorge? social, ¿cómo dice? ¿Qué tienen que ver los sindicatos con esto último que usted está diciendo? Porque la burocracia de los sindicatos es profundamente cómplice de esto. Es natural porque es un sector conservador, defiende sus propios intereses. No tienen la mira ni siquiera los trabajadores, en absoluto. Pero hay algunos sindicatos que han conseguido acuerdos que superan los índices de inflación. Son pocos, pero los hay. No, que superan los índices de inflación, hasta ahora conozco uno, el sindicato del neumático. Los otros lo que hacen es superar el pronóstico de inflación del presupuesto. Bueno, la bancaria, por ejemplo, la bancaria históricamente ha conseguido acuerdos fabulosos. En este momento desconozco que consiga nada fabuloso. Lo que quiero decirles es esto. Una cosa es obtener un aumento salarial mayor al que fijó el gobierno de acuerdo al presupuesto del año 2021. Otra cosa es la inflación. La inflación está arriba del 40%. El gobierno pronosticó el 29%. El que saque el 30% dice le gané al gobierno, pero no le ganó a la inflación. Seguro. Hoy los diarios particularmente se dedican a señalar el grado extremo en que han caído las jubilaciones y, digamos, los salarios. ¿Cómo salimos? Este es el problema. Mire, este es el punto, es el problema fundamental, que el factor detonante de esta inmensa rebelión popular en Colombia no es otro que la descripción que yo le estoy haciendo de la Argentina y del resto de los países. Naturalmente el impacto no es el mismo en una nación
muy rica, con mucha acumulación de capital, una potencia económica, que en una nación que no goza de esas ventajas. Pero la línea general es la misma, y esto plantea un problema muy interesante de cara al futuro, porque de cara al futuro el problema de vivienda, de salud, de salario y de empleo va a ser explosivo como consecuencia de esta pandemia. Y la orientación general es opuesta. El presidente de Estados Unidos, Biden, en ese sentido hizo una observación interesante. Él ha dicho que estamos ante la crisis más aguda de la historia de Estados Unidos, en primero porque económicamente es la más intensa después de la crisis de los años 30, casi 100 años. Esta pandemia es superior a cualquier otra desde la gripe española del año 1918. Y el asalto al Capitolio por las bandas de Trump es lo más grave que ocurrió después de la guerra civil de mediados del siglo XIX. Este hombre tiene una visión, por lo menos retórica, mucho más clara que la de los políticos argentinos, que abren escuelas porque sufren la presión de la patronal de la educación privada y de la iglesia, pero no porque tengan en cuenta el porvenir y la seguridad de alumnos y profesores. Jorge, ¿va a participar del proceso electoral del mes de septiembre? Sí, indudablemente, porque ya estamos obteniendo la legalidad en la provincia de Buenos Aires, la tenemos ahora en la capital, pero ya ahora estamos participando en las elecciones que van a tener lugar en Jujuy y en Salta. Y nuestra plataforma es esta la que yo le estoy expresando. Tome caso, por ejemplo, por caso de Salta. La situación de la pandemia en Salta es muy grave. En todo el país. Porque Salta está lejos de la Plaza de Mayo. Exactamente. Jorge, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ha sido un gusto recibirlo, no va a faltar oportunidad y obviamente cuando venga a la provincia de Córdoba tiene la invitación a participar aquí en el piso de Meridiano 64. Le agradezco muchísimo por la entrevista, buenas tardes. Buenas noches, Jorge, hasta entonces.